que atiendan esta conferencia de prensa porque queremos denunciar a 3 diputados panistas de 3 estados de la República que son que están denunciados por violación, por violencia familiar y por violencia política de género. Entonces vamos a insistir que no haya en los congresos, ni en el Congreso de la Unión, ni en los congresos de los estados, golpeadores, violadores, agresores de mujeres. Apenas pasó el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres y parece que aquí se olvida que el tema no es vigente, pero nosotros no vamos a dejar de insistir en que no se tiene que solapar estas actitudes de ningún diputado o ya sea local o federal. Entonces le doy la palabra a la senadora Malú Micher y a la senadora Antares para que hablen del caso de Jorge Romero, diputado de Guanajuato. Buenos días a todas y a todos. Vamos a hacer un recuento de los hechos sucedidos en días anteriores en el estado de Guanajuato, ya que la situación ha empeorado para las víctimas y necesitamos refrescar un poco la memoria. El jueves pasado conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y manifestamos que los hombres nos siguen violando, agrediendo y asesinando por una sola razón: porque pueden, porque nadie se los impide, porque no se les castiga y porque hay impunidad. Y aquí va un ejemplo de ello. Pero pueden porque necesitan el respaldo de otros hombres, el respaldo patriarcal de instituciones ancestralmente machistas, fundadas y reproducidas sin tomar en cuenta a las mujeres. Una de las miles pruebas de lo anterior es que Regina Irastorza Tomé fue violada por Jorge Romero Vázquez, diputado del PAN, en Irapuato, Guanajuato. Ella se atrevió a denunciarlo, pero no ha tenido acceso pleno a la justicia. Después de la denuncia que interpuso Regina el 27 de junio de este año, 2 autoridades, 2 personas servidoras públicas, representantes del Poder Judicial, que hacían próvidamente su trabajo, encontraron elementos constitutivos de violación en contra de Regina. Primero, un juez de control vinculó a proceso al entonces diputado electo del PAN, Jorge Romero Vázquez, acusado de violación, quien se inconformó con la vinculación, tras lo cual el magistrado que resolvió al respecto confirmó la decisión del juez de control de vincularlo a proceso por violación espuria. Cabe mencionar que en su momento integrantes del movimiento feminista, colectivas y ciudadanas, exigimos al diputado panista con licencia, acusado de violación, que no rindiera protesta del cargo para el cual fue electo y su partido lo permitió. Actualmente aparece en la página de la Cámara de Diputados y Diputadas en la 65ª legislatura de la paridad como diputado federal con licencia. El señor no ha tomado protesta, no es un diputado en funciones y no debería de tener licencia. ¡Qué vergüenza! Así se las gasta este partido. Por cierto que este señor también fue titular del Instituto de la Juventud Guanajuatense en el gobierno panista de Guanajuato. Imagínense ustedes. No bastó que en el Poder Judicial primero hicieran bien su trabajo, ni bastó siquiera que se encontrara ya en prisión preventiva el probable responsable de violación para evitar que se siguiera violentando a Regina. Fue víctima de violencia institucional por parte de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, que se supone es autónoma, pero se encuentra en permanente contubernio con el gobierno de Guanajuato, ya que el pasado 24 de noviembre, fíjense ustedes, solicitó la reclasificación del delito, como bien lo denunció la senadora Antares,
y cambiar de violación a abuso sexual, al efecto, y esto fue que se dejara en libertad al diputado panista Jorge Romero Vázquez, y no solo esto, con la reclasificación incluso obtendría una pena menor por abuso que por violación. Es decir, que Regina Irastorza Tomé primero fue víctima de violación de un diputado electo del PAN, luego fue víctima de violencia institucional por parte de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato, que sin tomar en cuenta las decisiones del juez de control y del magistrado que confirmó la vinculación a proceso, se solicitó la reclasificación del delito de violación por el abuso sexual. Y además sumamos a estas violencias que también podría ser víctima de violencia institucional por parte del Poder Judicial de Guanajuato. En fin, ¿cuántas violencias más debe soportar una mujer para obtener justicia? Después de ser víctima de la primera, que ni siquiera debió haber existido, nadie tiene derecho a violentarnos. Es por eso que decimos que si nos violentan a una, violentan a todas. Y en vez de que haya sanciones ejemplares y repudio social a estas conductas, hay impunidad y nos laceran a todas las mujeres. El mensaje que se está enviando es que sí se puede seguirnos, violentarnos a todas. No debería suspenderse nunca ninguna audiencia por ningún motivo y mucho menos aduciendo problemas técnicos, y todavía menos debería suspenderse en las que se van a dilucidar asuntos de violencia. Las mujeres somos el primer grupo de atención primaria porque somos ni más ni menos la mitad de la población. Pero no solamente con este tema se conformaron. Ahora, desde que Jorge Romero contaba con prisión preventiva, Regina Irastorza advirtió que había otras víctimas de violencia sexual por parte de este sujeto, y a unas cuantas horas de haber sido liberado, se conoció que otra joven de nombre María José habría denunciado al político panista también por violencia sexual cometida en su contra. Exhortamos al Poder Judicial de Guanajuato a que en el ámbito de sus atribuciones evita que se siga propinando violencia institucional contra Regina para que no se cometa otra injusticia. También exhortamos a que se retome su actuar como al principio, que siga realizando con la debida diligencia su trabajo a favor de los derechos humanos de todas las mujeres. Y bueno, pues al aceptarse esta práctica misógina y patriarcal por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato de reclasificación del delito, se dejó en libertad a un diputado electo federal con licencia, que no es cierto, probable responsable de violación, que cometió el delito en contra de una víctima estando inconsciente la víctima. Su acto es cobarde, su acto es grave y tiene la imputación de un delito menor con ayuda de las autoridades. Este delito no corresponde a lo vivido por la víctima, y ¿dónde queda el deber de creerle a la víctima? Por lo tanto, nosotras estamos absolutamente conscientes, y debo de decirlo, que simplemente al solicitar la reclasificación del delito, la Fiscalía de Guanajuato confirma la comisión del delito de Jorge en contra de Regina y no lo puede liberar por abuso sexual. Por haber estado clasificado el delito primero por violación espuria o equiparada y solicitar después que se reclasifique por abuso sexual es un error y es un desaseo absoluto jurídico en contra de la víctima. Otra vez, nosotras estamos diciendo mentiras y otra vez a proteger a los delincuentes, a los agresores, a los violadores en Guanajuato. Entendemos que hay suficientes pruebas de violencia sexual. De lo contrario, no lo hubieran puesto en libertad sin cargos, y entendíamos de la explicación de Regina cómo se habían podido dar los hechos. Lo que la Fiscalía no pudo negar es que no hubo consentimiento de la víctima en ningún momento, y así es como Regina lo ha manifestado. Por ello estamos preocupados de que en la Fiscalía se llegue a estas conclusiones para minimizar una violación y reclasificarla como abuso sexual. Nos unimos a la familia de la jueza María Macías, que durante la audiencia efectuada este viernes
cuando finalmente se liberó a Jorge Romero, dijo que el Ministerio Público está obligado a explicarle a la víctima por qué en un inicio aceptó el delito de violación espuria por el cual fue vinculado a proceso Jorge Romero el pasado 31 y el por qué el 23 del presente mes determinó reclasificar el delito abuso sexual. Y bueno, pues ¿qué muestra podemos dar de impunidad si no es esta foto del gobernador de Guanajuato con el diputado Jorge Romero Vázquez? Estos son los aliados de los violadores, estos son los que nos protegen en Guanajuato. Esta es la cabeza del gobierno que se atreve a no enfrentarse a un fiscal que solicita la reclasificación del delito. El gobernador puede apelar a la autonomía de la fiscalía, pero a lo que no puede renunciar es a defender, proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las mujeres sin excepción. Este señor está acusado, este señor no puede llevar su proceso en el hogar, este señor tiene que renunciar y tiene que ser encarcelado y tiene que pagar la pena por el delito de violación que se le ha imputado. Por su atención, muchísimas gracias. Yo quiero hacer nada más una moción como para tratar de imaginar cuál es la situación para una víctima de violación. Después de que se atreve, no cualquier mujer se atreve a denunciar una violación, no es un delito que se denuncie, tiene una altísima cifra negra porque la mayoría de las mujeres no se atreven a denunciarla. Una vez que una mujer decide, se atreve a denunciar una violación, entonces suele ser revictimizada en el momento mismo de presentar una denuncia, porque ahora ella tiene que ofrecer toda la carga de la prueba, ¿sí? Después de que fue agredida, todavía la somete, no es cierto, ¿y cómo lo comprueba? Y resulta que la violación siempre es un delito que se comete en privado. Entonces no hay testigos, bueno, hay muy pocos casos en los que sí, sino no hay testigos, y es el dicho de la víctima, y a veces solamente que haya violencia, porque no en todos los casos la hay en el sentido violencia física, porque como el caso de Regina, pues estaba inconsciente porque el señor droga a sus víctimas, no es la primera. María José denunció lo mismo, deja inconscientes a sus víctimas, es el mismo modus operandi de este señor y así comete la violación. Entonces, ¿cómo puede una víctima contra eso cuando hay un violador que es poderoso, porque es influyente, porque es hijo de un expresidente municipal de Irapuato, porque es amigo del gobernador, porque el fiscal lo respalda? Y no solo eso, entonces una vez que reclasifican el delito, cuando el Ministerio Público debería estar del lado de la víctima, porque ese es su papel, se supone que el Ministerio Público está para respaldar a la víctima y resulta que pide la reclasificación, entonces se revictimiza aún más a la víctima de violación, ¿sí? Entonces, porque entonces hay que exponerla, es una muchacha valiente que se atreve a dar la cara y que lo denuncia y sigue en la impunidad. Y no solo eso, sino que ella denunció también que hubo movimientos de mudanza en la casa del violador. Entonces probablemente el señor ya se haya fugado. Entonces, y además, como son cosas de viejas, esas cosas dicen así, en esos ámbitos, ay, son cosas de viejas. Una dijo, pues que la violaron, ay, pues que se aguante como, ay, no estaría tan buena, ¿no? Cosas así dicen, Entonces, resulta que el señor puede andar con toda impunidad, cuando además había una denuncia previa por el mismo delito, para el mismo sujeto, con el mismo modus operandi, por otra mujer que también está en total impunidad porque ni siquiera le han dado curso a su proceso, al de María José. Entonces, estas son las situaciones con las que se enfrenta una mujer que denuncia un delito grave como es una violación. Y suponiendo sin conceder que fuera una agresión sexual,
A ver, ¿por qué a los hombres no les pasa eso? Una mujer, no, es que no la violó, nada más la manoseó, nada más la tocó. Oigan, ¿de veras es algo leve? O sea, algo que ocurrió sin el consentimiento de la víctima y está bien. Es algo que permite que el señor ande por ahí manoseando a otras o abusando de otras. Esas son las cosas que no son admisibles. Y a pesar de que hemos avanzado tanto en la legislación, sigue habiendo esto. Y todavía el fiscal de Guanajuato se atreve a decir que para que no andemos hablando ahí nada más de esas cosas, que vayamos a las audiencias públicas, ándale a hacer un show, las audiencias para una víctima de violación. Entonces, es indignante el trato y Regina y María José cuentan con todo nuestro respaldo. ¡Fuera Samarripa! ¡Fuera Samarripa! ¡Fuera Samarripa! Bien, aquí hace unos meses habíamos insistido en que se tenía que ir el fiscal Samarripa, que lo siguen solapando la mayoría panista en el Congreso del Estado de Guanajuato. Esta es una prueba más, una razón más para que el fiscal amigo del gobernador se vaya de Guanajuato. Le está haciendo mucho daño a la sociedad del Estado de Guanajuato que siga el fiscal Samarripa. Bien, ese es un diputado violentador, violador. Vamos a hablar de otro caso, del diputado Mario Mata, diputado federal panista del estado de Chihuahua. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Les saludo muy cordialmente y paso de nuevo. Hace unos pocos días estuve con todos ustedes mencionando el caso del que fui prácticamente víctima. Fui víctima de un diputado federal, Mario Mata, en donde él me agredió a través de la prensa y yo puse más bien una denuncia. Fue una denuncia que yo puse en el INE la semana pasada. Esta denuncia es en el caso del cual fui objeto por parte de este diputado, donde me acusa de no haber escrito un artículo en el cual él aparece ahí porque presentó un cartelón donde decía Chihuahua y mal escrito. Eso fue el motivo para que él me acusara, para que él me dijera una serie de improperios en la prensa acerca de mi persona, que era una iletrada, que no sabía escribir, que menos sumar ni restar, etcétera. Pero fue una serie de cosas que realmente yo, que soy académica y que vengo de la academia, de la universidad y que tengo 30 años que me respaldan, si yo soy objeto de que me digan todas estas cosas, imagínense ustedes cómo ha de tratar a todas las mujeres del estado de Chihuahua e incluso a las compañeras que ha de tener. Entonces yo puse una demanda por agresión, no fue demanda propiamente, sino fue una denuncia en el INE con respecto a ello, porque es de violencia política de género. Por lo tanto, estoy en eso y voy a seguir diciendo y voy a seguir en este caso hasta que no se haga realmente que realmente se tome en cuenta como todos los casos que se presentan en el INE, porque es necesario que estos se activen para que haya justicia. Vean ustedes la denuncia que yo puse en el INE y que lo que estoy pidiendo es que esta persona, ¿sí?, el diputado federal, me ofrezca una disculpa pública desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y que el Instituto Nacional Electoral
se incluya al denunciarlo en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de género. Y además que el denunciado tome un curso, porque esto es muy importante, no tiene absolutamente nada, no sabe lo que es tratar a las mujeres, no sabe lo que es en sí lo que la paridad de género, no sabe lo que es realmente tratar a las mujeres, por eso las agrede de esa manera. Y entonces solicité también en esta que el denunciado tome un curso intensivo de lunes a viernes en perspectiva de género, desde el momento en que se notifique la resolución hasta el término de sus atribuciones parlamentarias, con la finalidad de que no vuelva a ejercer violencia contra las mujeres, de conformidad con los instrumentos jurídicos en la materia. Y dicho curso será impartido por InMujeres. Esta es mi solicitud porque creo que tengo todo el derecho para poder meter esa denuncia en el INE. Estoy esperando la resolución, les estaré notificando qué es lo que va a pasar con esto, pero sí les aclaro, esto voy a llegar hasta donde tope, porque no estoy dispuesta a sufrir agresiones de este tipo por esta persona que es un diputado federal. Háganme el favor, un diputado federal que se comporte de esa manera. Gracias. Bien, y otro caso de un tercer diputado de Acción Nacional que es otro violentador, es el caso del diputado local por la Ciudad de México del PAN, Ricardo Rubio, por la alcaldía de Coyoacán. Él fue denunciado el 21 de febrero de este año por su esposa, por violentar a su mujer, y después pues fue este mismo individuo pues presionó a la mujer para que después la mujer dijera que estaban viendo cómo se arreglaban las cosas. Nosotros, yo como senador por la Ciudad de México, le pido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que no archive esta carpeta, que se castigue a este señor Ricardo Rubio, diputado del PAN por Coyoacán, y que no se permita que un violentador de su esposa siga siendo legislador por la Ciudad de México. Son 3 casos documentados, 3 casos con denuncias, 3 casos de 3 diputados panistas, uno en Guanajuato, otro en Chihuahua y otro en la Ciudad de México, que son violentadores. Yo hago un llamado a nuestros compañeros y compañeras senadoras del Partido Acción Nacional para que alcen la voz al interior de su partido y para que también ellas y ellos exijan que estos diputados renuncien a sus cargos. Eso es lo que estamos exigiendo, que se renuncie a sus cargos, que se investigue. Si no, nada más son declaraciones, si no, nada más aquí cada 25 de noviembre hay discursos en las cámaras, hay discursos en los congresos locales, hay discursos de los gobernantes y no se toman acciones concretas contra violentadores de mujeres. Entonces, eso es el tema que queríamos tratar. Aquí vamos a darle la palabra a la senadora para también tratar este tema. Muchas gracias por permitirme el uso de la voz. Además de sumarme a las denuncias de las compañeras
y de la petición que hace el portavoz de Nuestra Voz. Yo le solicito en particular a la senadora Kenia López que tome cartas en el asunto. Ella, como presidenta de los derechos humanos, es necesario que se manifieste, que dé su opinión respecto a estos 3 casos. Violentar a una mujer sexualmente es gravísimo. Violentarla psicológicamente es terrible. Golpear a su esposa, violentarla, no se debe de estar viendo en nuestra sociedad, y agredir a una senadora que representa al estado de Chihuahua no se puede permitir. Kenia López, yo le hago un llamado, yo ahorita se lo voy a hacer personalmente. Aparte es integrante de la Comisión de Igualdad, aparte se sube a la tribuna a defender los derechos humanos, todos los días hace videos en contra de quienes, según ella, violenta los derechos humanos de todos los mexicanos. Aquí ella nos puede dar una muestra, una prueba de que sí es congruente con lo que dice, que haga y tome acciones en contra de estos diputados panistas, que inclusive se solidarice, lo cual no se ha hecho, con la senadora Marta Cecilia Márquez, que a la semana pasada denuncia la violencia de género política en su contra por todos los integrantes de su partido de Acción Nacional. 4 casos denunciados en menos de 8 días, y a Kenia López le corresponde tomar cartas en el asunto. Nosotros todos como bancada de Morena ayudamos, nos solidarizamos y exigimos respuestas para estos 4 casos denunciados ante ustedes. Y agradezco el que lo hagan del conocimiento de la sociedad mexicana, para que seamos ejemplo de que en nuestras familias la violencia se debe de acabar. Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias. Nada más. Gracias. Nada más quiero completar una idea. Primero, felicitar el reportaje que se hizo ayer en medios de comunicación, se hizo en todos los medios. Yo alcancé a ver el reportaje de Denise Merker y del equipo de 3 compañeras que dan cuenta de las cámaras, que dan cuenta de dónde y cuándo y a qué horas la víctima fue precisamente abusada y fue violada. Pero quiero decir algo que es importante. Morena sí toma cartas en el asunto. Morena no es cómplice de ningún violador. El diputado Huerta fue desaforado por mayoría de Morena. Estoy hablando de un diputado federal. El diputado Huerta fue desaforado y está preso, está privado de su libertad. En Morena sí castigamos y sí actuamos con consecuencia. No mentimos, no robamos y no traicionamos a las mujeres. Que quede muy claro que exigimos lo mismo de parte de Acción Nacional. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más quiere participar. Si no, si hay alguna pregunta. Sí, senador Cravioto, les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Buenas tardes, senadoras, senadores. Son 2 preguntas básicamente. Mañana se cumplen 3 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me gustaría saber cómo definirían… ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo definirían el papel de Morena en el Poder Legislativo en estos 3 años? Hay especialistas que consideran que es una mayoría crítica, acrítica, que no le cambia ni una coma a lo que propone el presidente de la República. Quisiera conocer la evaluación que ustedes tienen de su propio trabajo. Y 2, preguntarles si además de que mañana asistirán al mitin del aniversario 3º, si hay alguna acción que ustedes están haciendo como legisladores de sus estados para invitar a la población a asistir al Zócalo capitalino a escuchar esta celebración del presidente de la República. Muchas gracias. No veníamos preparados para su pregunta, pero miren. Miren, ¿por qué habríamos de ir en contra de un gobierno que tiene
casi el 70% de la aprobación en el país. ¿Por qué habríamos de ir en contra de un gobierno que está haciendo las cosas de manera espléndida? Por supuesto que el legislativo, en esta Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados, respaldamos a nuestro gobierno, pero no solo somos los legisladores, es el pueblo de México el que respalda mayoritariamente a un gobierno que por primera vez después de 36 años voltea a ver a la gente más necesitada. Y me ganó, y qué bueno que hizo la pregunta, porque ahorita vamos a subir esta lona justamente por ello. Y por supuesto estamos invitando el día de mañana que todos nos acompañen a este tercer informe popular del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos a las 4 de la tarde en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser una fiesta popular, va a ser una fiesta de todas y todos los mexicanos, porque nunca habíamos tenido en los últimos décadas un gobierno que llegara a la mitad de su sexenio con estos niveles de aprobación y con este amor del pueblo a su gobierno, porque es un gobierno que ama también a su pueblo. Perdón, entonces, ¿Morena es o no es una mayoría acrítica? Morena es una mayoría que acompaña a un gobierno que está transformando este país, y lo hacemos con mucho orgullo, con mucho orgullo. Hemos hecho durante estos 3 años una legislación que por supuesto hemos revisado, que hemos hecho cambios, hemos hecho parlamentos abiertos. Por primera vez en la historia reciente de este país, la mayoría ha considerado también a las minorías, que también han aportado lo suyo en múltiples reformas que también ellos han aprobado. Entonces, no somos una masa crítica, pero sí somos compañeros de proyecto del presidente de la República. Pero claro que podemos tener diferencias, por eso construimos Morena, porque imagínense qué aburrido es pensar todo igual. No, tenemos diferencias, las compartimos, se las planteamos al presidente, el presidente nos plantea sus puntos de vista, y nosotras y nosotros legislamos por conciencia, no por mandato. Estamos convencidas de que otro modo, otro país es posible, y ese otro país, aunque inconforma a muchas personas, desde el legislativo, eso es importante, desde el legislativo estamos haciendo muy bien nuestra tarea. Muchas gracias. No tenemos más preguntas registradas. Bueno, vamos a guardarla, porque en algún momento la vamos a sacar acá en el Pleno y después la vamos a subir a colgarla. Muchas gracias a los medios de comunicación y a las compañeras y compañeros senadores.